Rodrigo Pérez está a las afueras del Congreso también para buscar esas opiniones. Este fue otro momento del debate presidencial. Mire. Porque esto es un tema de Estado. Por eso he planteado, sé que mucha gente ha pensado en votar por nosotros. Yo le pido y le robo el eslogan a alguien de extrema derecha. Atrévanse con nosotros que les proponemos, atrévete con Marco porque les proponemos un camino sin ingenuidad y sin, perdón, juez Antonio, que te califique, pero debo hacerlo y te doy 30 segundos, me los deberás algún día. Es de extrema derecha tu plan, se acerca al fascismo, no tiene nada republicano. La zanja es no respetar un principio básico que es un derecho humano, la migración. 1.000 millones de seres humanos se mueven por el planeta. Tus hijos probablemente algún día, ojalá lo logren, querrán estudiar fuera de Chile y tendrán que ser tratados como seres humanos. ¿Quiere responder a Marco Enrique Ominami? No, a palabras necias oídos sordos. Bueno, ya vemos ese clip. Además se suma a esta conversación Carol Baum, que también está con nosotros, es del comando de Sebastián Sichel, un candidato a la presidencia que ya está rezagado, ha estado cuarto, ¿verdad?, en las encuestas, que tiene el desafío de poder nuevamente encumbrarse, pero que no lo ha hecho bien en estos últimos dos debates, es lo que han señalado analistas transversalmente. Preguntarle a Carol Baum objetivamente cómo lo van a hacer, cuál la estrategia a seguir para poder efectivamente repuntar, cuál es el espacio de crecimiento posible para Sebastián Sichel. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Bueno, no comparto, Mario, lo que acabas de decir. Hemos manifestado desde el comando de que las encuestas siempre, desde el principio, incluso desde la primaria, no demostraban la realidad. Y hemos visto cómo en terreno Sebastián tiene mucho apoyo porque está permanentemente hablándole a las personas, a la gente, preocupado no de la política chica, no del pasado, sino que de las personas, efectivamente, cómo vamos a solucionar los problemas de futuro. Así que tal como se hizo durante la primera vuelta, durante las primarias, seguimos trabajando ahora en primera vuelta para pasar a segunda vuelta, y no solamente para eso, sino que para ganarle a Gabriel Boric, porque desde el comando tenemos la convicción que Sebastián Sichel le gana a Gabriel Boric, porque Chile no quiere la hegemonía total y absoluta de la izquierda en la convención y en el Poder Ejecutivo. Carol, tuvimos una buena conversación con Sebastián Sichel aquí en el matinal la semana pasada, y efectivamente las encuestas es algo que él mismo respondió, que son erráticas, etcétera y demás. Pero, a ver, lo cierto es que transversalmente distintos analistas, al analizar efectivamente la situación en el debate y los desempeños, no es el fuerte de Sebastián Sichel. Usted ha dicho que en terreno se exhibe de otra manera. ¿Cuál es en concreto en estos momentos el análisis que hace el comando? Es decir, ¿cuál, por ejemplo, el mea culpa? ¿Tiene demasiada cercanía con Sebastián Piñera? ¿No se ha podido desmarcar? ¿Por dónde van a ir ustedes en el ajuste de esta estrategia cuando la cuenta es regresiva? Sichel fue ministro del presidente Piñera y además es parte de la coalición, pero tiene muchas diferencias y profundas diferencias también, y eso así lo dijo ayer en el debate. Por ejemplo, en tema de migración, reconoce abiertamente que el gobierno actual lo ha hecho mal en este tema, sin perjuicio de que evidentemente esto viene de antes, que la culpa de la llegada de los venezolanos de forma masiva tiene que ver también con un problema en Venezuela, del presidente Maduro, etcétera. Se ha desmarcado en todo lo que tiene que desmarcarse. Y esto es tan claro, Amaro, ¿por qué? Porque Sebastián Sichel salió del gobierno también porque tenía diferencias, ¿cierto?, desde el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, una cosa es la realidad, es un candidato de la coalición que apoyó al presidente Piñera, pero tiene profundas diferencias y es distinto, no solo generacionalmente, sino que en muchas materias. O sea, Sebastián es una persona que viene además desde el mundo social. Ese es el mundo que lo motivó a ser parte de un gobierno, de una coalición de centro-derecha, que fue cuando entró al gobierno para ser ministro de Desarrollo Social y sacar adelante exactamente los temas que tienen que ver con la pobreza, con los niños, con los migrantes, etcétera. Carol, para sumarle a lo que estábamos conversando junto a Macarena y Daniel, estábamos revisando el momento en que el candidato Kast emplaza al candidato Boric a mostrar su ficha clínica, su ficha de salud. ¿Qué opina usted de eso? ¿Debería ser así? ¿Usted está de acuerdo con el candidato Kast?
No, o sea, no estoy de acuerdo con que hay que transparentar la realidad, pero hay cosas que son obviamente materias personales y si uno y los temas de salud mental además tienen son muy delicados. Gabriel Boric siempre ha dicho que ha abogado por los temas de salud mental, nunca ha desconocido que existe una realidad y una realidad muy profunda y a nadie se le invalida para nada. Se le debería invalidar para nada si es que es capaz de controlar su enfermedad, cualquiera que esta sea, no solamente de salud mental. Así que no me pareció razonable. Otro tema que sí podría ser más interesante para la ciudadanía es el tema del consumo de drogas. Ahí yo sí, si es que estuvieran de acuerdo y voluntariamente todos los candidatos se sometieran a un test de droga, me parece que es una información que no invalida, pero que es transparente para la ciudadanía, que es bueno. Macarena, que está con nosotros, pidió la palabra. Adelante, Macarena. Sí, quiero ser enfática en recalcar que la ficha clínica se refiere a que el estatuto administrativo, que es ley, señala claramente que todo funcionario público, un futuro presidente de la República es un funcionario público, debe tener la salud compatible con el cargo. Y eso, si hay una nebulosa de no saber si es una enfermedad psiquiátrica efectivamente, porque Chile no tiene esa prueba, o si es consumo de drogas. ¿Por qué? Y eso es lo que ha dicho José Antonio. ¿Por qué hay una negación a algo tan básico y transparente como realizarse un test de drogas? Esa es la situación que nosotros hemos sido enfáticos. No ha habido negación. Todo funcionario público debe tener la salud compatible con el cargo. No es inhabilitar a un candidato, que es muy distinto. Pero si no ha habido negación. Sí. Por favor. Además, perdona, pero Macarena ha sido funcionario pública y yo también, en más de una oportunidad, y la verdad es que el test que se exige es como una radiografía del pulmón y entiendo que el Papa Nicolau, por ejemplo, o sea, la verdad, para las mujeres, digamos, la verdad es que no es más profundo que esto. Una persona no puede, por razones de salud, asumir un cargo, se va a notar, va a ser evidente y lo tendrá que dejar en su momento, si es que no así, no sé. A mí no me parece sacar en cara eso, sobre todo un tema tan delicado, y en momentos de pandemia, yo la verdad es que levante la mano el que no ha tenido personalmente o cercanamente un problema una situación de estrés o una situación de salud mental o de cualquier otra enfermedad que te pueda complicar para ejercer su cargo. Uno puede estar enfermo y puede seguir trabajando igual. Sí, yo quisiera agregar a eso que Boric ha sido diputado durante 2 periodos y jamás ha tenido problemas con eso, entonces ahora empezar a meterlo porque está como candidato a presidente de la República me parece que no corresponde. En lo que sí yo voy a compartir con la Carol Baum es lo de la encuesta. Yo tengo acá en este momento si lo pueden ver, la tercera diciendo, ahí está, la tercera diciendo CADEM, vaya CADEM, bajo respaldo a la prueba en el plebiscito, baja respaldo a la prueba en el plebiscito. Y hay empate técnico entre convención electa y fórmula mixta, el 26 de enero del 2026. La verdad es que las encuestas no han dado pie con bola, han sido utilizadas políticamente, por lo tanto en ese sentido yo creo que las encuestas no reflejan nada al día de hoy, ni la madre de todas, ni la chica, ni la hija, las encuestas no funcionan, son tendenciosas y lo que hay que esperar y ver son los resultados electorales y desde el 2017 en adelante, bueno, la tendencia es clara. 20 diputados en el Frente Amplio y ahora después en la Convención Constitucional la derecha sacó 37, entre los cuales está Carol, que hace un buen aporte, diría yo, en la Convención, pero son 37. La baja de la derecha ha sido sistemática. En el apruebo 2080 o 2278, después en la Convención. Entonces, lo que hay que fijarse realmente en las elecciones, más que las encuestas que han sido súper tendenciosas, mentirosas, manejadas, digamos, diciendo que había igualdad entre apruebo y rechazo cuando fue casi un 80-20. Entonces, en eso yo comparto con Carol que las encuestas no reflejan para nada lo que pasa en la realidad país. Ya basta de que las encuestas, los diarios las pongan como si fueran verdades absolutas cuando son mentiras absolutas. Yo creo que eso hay que ser bien claro. Oye, yo quiero compartir el análisis, y no solamente la encuesta, también las encuestas entre comillas o las preguntas en Twitter y en redes sociales. La verdad es que hemos visto una polarización total en eso y no son acorde a la realidad. O sea, muchas veces
en Twitter y en redes sociales una persona arrasa y posteriormente no gana las elecciones. Así que aquí nosotros al menos... Concuerdo contigo. Desde el Comando de Acción Civil seguimos trabajando además con una gran preocupación, porque nosotros hemos visto hoy día, y tal cual como se señalaba, la hegemonía total de la izquierda, del Frente Amplio, el Partido Comunista, la Lista del Pueblo y los pueblos originarios en la convención absoluta. La derecha no tiene... Se puede escribir una constitución completa sin una letra de la derecha. Es posible hacer eso. Y a nosotros nos preocupa profundamente que haya una constitución escrita de esa forma, una polarización total en la sociedad y además un presidente que va a gobernar con esa misma coalición de ultra izquierda y extrema izquierda. Bueno, preguntar además también... Sí, yo no sé qué es lo que es extrema izquierda, porque nosotros tenemos ideas socialdemócratas, pero bueno. Bueno, pero una coalición con la hegemonía total de la izquierda del Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista es hoy día el que está poniendo... El Partido Comunista... Totalmente en la el Partido Comunista está proponiendo ideas socialdemócratas. Yo hablé con Jadwe. Si tú ves el programa, Carol, si tú ves el programa, métete a las páginas web de Gabriel Boric. Y si tú tienes acceso a los programas de Jadwe y de la candidata socialista, la verdad es que las diferencias eran menos del 10%. Y son visiones socialdemócratas. Si tú me dices, Carol, hoy día firmemos la Constitución española, te la firmo al tiro. Porque lo que nosotros queremos, y lo ha dicho Boric, es un Estado social de derecho que está en España, está en Francia, está en Alemania y está en Portugal. Eso es lo que queremos. La extrema izquierda para ti es eso, bueno, estamos bien lejanos. Nosotros lo que queremos es un Estado social de derechos que garantice los derechos a la salud, a la educación, a una real seguridad social, ¿cierto? Derecho a la vivienda digna. Eso es lo que pedimos. No hay nada de partido único aquí, no hay nada de... Esas cosas son del pasado, lo ha dicho Jadwe, lo ha dicho Boric, lo ha dicho la propia Paula Narváez. Es la misma historia. Entonces, tirarle eso... No, yo no le quiero quitar eso. De hecho, yo te diría que hoy día una de las cosas en que probablemente no nos va a costar tanto ponernos de acuerdo, incluso probablemente tengan muchos de los votos de la derecha innecesarios, porque ya están los 2 tercios sin la derecha, van a tener los votos para efectivamente garantizar derechos. Pero lo que nosotros sí queremos hacer es garantizar derechos de forma responsable, es decir, pudiendo pagarlos, sin agotar las expectativas de la gente, generarle expectativas respecto a garantizar muchos derechos y después no tener que pagarlos. Para eso hay que cuidar el crecimiento, para eso hay que cuidar el emprendimiento, para eso hay que cuidar la inversión extranjera. Y en la convención hasta ahora se escucha en forma permanente discursos que tienen que ver con un ecologismo profundo, no al extractivismo. Si bien yo estoy muy de acuerdo con que obviamente tenemos que hacer una constitución que se haga cargo del cambio climático, tenemos que preocuparnos de respetar la institucionalidad que nos permita crecer en forma adecuada para poder garantizar derechos. Pero no querer garantizar derechos sería inhumano, ¿cierto? O sea, así se la ha dicho permanentemente. Obviamente que tenemos que tener una institucionalidad que nos haga crecer de la mejor forma posible para eso, para hacernos cargo de las necesidades de los más vulnerables y poder garantizar educación, salud digna, vivienda digna y para todos los que representamos a las regiones, poder descentralizar de forma real al país, haciéndonos cargo de la realidad cultural y territorial de esos países y eso también, de esos países, de estas regiones, y eso es lo que nos entrega también la visión hoy día de los pueblos originarios, que nos ha ayudado también a entender que tenemos que incluir y no excluir las distintas realidades nacionales en todo lo que tiene que ser el proceso constituyente. Macarena, preguntarte además también si estimas tú que la polarización va a ir aumentando, porque a veces la sensación térmica es de que a 33 años de 1988 estamos en una suerte de sí y no con distintos actores. ¿Qué opinas? Amaro, sin duda la institucionalidad de Chile está en juego. Cuando vemos comentarios tan irresponsables como el que lamentablemente ocurrió, que costó la vida de una mujer de 43 años en una marcha en la cual se trata de represores a Carabineros de Chile, siendo que Carabineros junto a la mujer fueron atacados, sin duda estamos siendo testigos de que acá hay candidatos presidenciales que con el silencio son cómplices de esa violencia, con el silencio de lo que ocurre en la Araucanía. ¿Y qué es lo que ha planteado siempre José Antonio Kast? La defensa
confianza a las instituciones. Nosotros necesitamos con urgencia, porque hace algunos minutos estábamos planteando el tema de la inmigración ilegal. Hay que frenar la inmigración ilegal porque, lo decía ayer Mónica Pérez, la cifra del déficit de las viviendas en Chile, chilenos que no tienen vivienda, sobrepasa las 600.000 familias. Primero tenemos que preocuparnos de lo que ocurre en nuestro país para después abrir fronteras. Pero sin duda, Maro, hay una polarización enorme porque hay dos modelos que están en juego. Uno, que ha sido un fracaso a nivel mundial, y el otro, de José Antonio Kast, que quiere un crecimiento económico, libertades, libertad de emprender. ¿Por qué el tener recursos y el haberse ganado algún tipo de patrimonio es como un pecado hoy día en Chile? Esas situaciones no pueden seguir ocurriendo y tienen a Chile de verdad en una situación de desamparo frente a una clase política que, en vez de defender los ideales, Macarena, y la... permíteme ¿Sí? mostrarte lo que sigue. Mira aquí en el bol la siguiente fotografía. Esta es una fotografía que efectivamente, a lo que voy, a lo que apuntaba con la polarización, es justamente el registro fotográfico que sigue. Porque hace poco con Daniel Stingo, claro, cuando menciona que el exhibir una camiseta con un senador dando muestras efectivamente de haber sido acribillado y que un candidato a la presidencia sostenga esa fotografía, es absoluta y rotundamente inadmisible, sea el parlamentario que sea. Esta es la fotografía que sostenía Boric, por la cual pidió disculpas, pero es la fotografía aquí el impacto de bala o lo que insinúa en la gráfica. Y observemos esta otra fotografía que tiene a la figura de Kast con efectivamente un personaje que tiene aquí una leyenda que dice Pinochet Helicóptero Tours, y aquí ves un helicóptero y una persona cayendo efectivamente de ese helicóptero, en una alusión directa hacia los detenidos desaparecidos. Perdón, antes de que me interrumpas, la pregunta instalada ¿es igualmente condenable aquello a esto? Efectivamente, ¿te repugna lo uno o lo otro? ¿Pedirá disculpas también Kast? ¿De qué estamos hablando cuando estamos tratando de recuperar nuestra democracia? Todo eso a la vuelta de la pausa.